definitivamente no es para todos estar en redes, digo, que quizá están ahí sentados en su casa diciendo yo quiero empezar a generar contenido y no sé cómo, o sí sé cómo quiero, pero no me atrevo a animarme. No sé tú, pero yo sí soy de la idea de que hoy por hoy tienes que hacerlo. Hay una frase que vi en una entrevista o en algo que decía, si hoy tienes un negocio y no estás en redes sociales, no tienes un negocio. Ir a nuestra primera expo de moda y textiles, ¿no? Pero sí estar ahí y ver la gente en movimiento, la cantidad de stands, el nivel y el calibre de marcas. Sí, fue un golpe de realidad decir de que, ay, güey, no estamos vendiendo souvenirs. O sea, suena como si no tuviéramos ni idea de lo que estábamos haciendo y estábamos quebrados, pero en gran parte sí, ¿verdad? Es verdad. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo. Yo soy Juan Pablo. Soy Sebastián. Somos fundadores de Culto y el día de hoy les vamos a compartir cómo es que pasamos de lo que en un día fue un sueño de dos mejores amigos en el gimnasio a una marca con más de $3 millones en ventas. Suena bien. Suena muy bien. Suena increíble. Suena increíble. Yo lo divido. Son 5 cosas importantísimas que por lo menos para nosotros marcaron. Digo, a ver, podemos sacar 700 cosas. Son muchas. ¿verdad? Después de 8 años. Pero sí creo que lo que hemos platicado de que hay puntos de inflexión muy claros que como que fueron haciendo brincos en la marca. Importantísimos. ¿No? Paso número 1, que a ver, obviamente esto aplica también por la naturaleza de lo que nosotros somos, que es una marca que sus raíces están en las redes sociales y de ahí surgió. Pero número 1 fue ¿Cómo lo empezamos? el empezar a generar contenido. Sí. O sea, no al revés. Sí. Saco el producto y luego hago contenido. Sí, no, primero formamos la comunidad y después sacamos el contenido, ¿no? Pero fue difícil. De hecho, me acuerdo que cuando empezamos a generar, ¿cuántas veces grabamos el primer video antes de subirlo? Hubo 15 versiones del primer video, como ha habido 15 versiones de este podcast. No, pero sí grabamos muchas veces antes de subir el primer video. Sí. Y siempre ha sido un reto y creo que seguramente hay mucha gente que está viendo esto que se puede identificar con lo que estamos diciendo. Todo el mundo te dice, ahorita hoy por hoy te dice, tú nada más empieza, graba, comparte. Sí. Pero en aquel entonces, pues, batallamos. Suena muy fácil. Suena más fácil de lo que es. Definitivamente no es para todos estar en redes, digo. Sí, no. Inclusive nosotros que no estamos en redes ya, lo podemos decir, pero sí es bien difícil. Y sí creo que mucha gente, como te decía ahorita, lo ve y se siente identificado con que quizá están ahí sentados en su casa diciendo yo quiero empezar a generar contenido y no sé cómo, o sí sé cómo quiero, pero no me atrevo a animarme. Porque, a ver, pero lo que dices de no es para todos, eso lo entiendo. Sí. Pero yo sí estoy, o sea, no sé tú, pero yo sí soy de la idea de que hoy por hoy tienes que hacerlo. Tienes que. Independientemente de lo que quieras hacer. Independientemente. Sí, me a ver, acuerdo. no te va a perjudicar. Sí, no, definitivamente no. Que sí. Definitivamente no. Sí, depende del personaje. Sí. No, pero a ver, si hay una frase, no sé quién la dijo. Hay una frase que vi en una entrevista o algo que decía que si tienes un negocio en el 2025, estamos en el 2026, pero la vi el año pasado. Si hoy tienes un negocio y no estás en redes sociales, no tienes un negocio. Yo sí soy de la idea de que tienes que. Te va a ayudar. Puede ser debatible porque quizá haya Puede ser debatible. Quizá haya giros en los que no tenga ninguna relevancia el estar en redes, pero como tú dices. Pero esos mismos giros, habrá alguien que lo hace y que te va a decir, me ¿Qué ayuda. estás haciendo no estando ahí? Sí, definitivamente. Pero bueno, volviendo al caso nuestro, creo que fue bien difícil empezar. Seguramente hay gente viendo esto que genera contenido y que puede decir de que sí fue muy difícil, habrá gente que es más fácil que otra. Desde aquí hablando, y creo que tú lo avalas y también somos muy similares en eso, siempre hemos sido relativamente introvertidos. Entonces el empezar a generar redes fue un cambio muy radical, ¿no? Con el paso de los años, yo me volví muchísimo más. Sí, porque antes yo sí me consideraba una persona algo extrovertida. Fuimos creciendo y... Sí. Pero sí. Pero bueno, sí fue difícil. Fueron muchos intentos antes de subir el primer video, pero definitivamente lo ves para atrás hoy y sin eso no habría Culto, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué recomendarías tú o sea, empezarías primero la marca y lanzarías el producto y luego redes sociales? ¿O primero te enfocarías en crear una marca personal, redes sociales y después sacar un producto? Creo que si tuviera que volver a empezar hoy lo haría exactamente como lo hicimos. Definitivamente. O sea, definitivamente el hecho de que, a ver, que en nuestro caso fue
Porque si querer te pones a generar- pensar, no te cuesta. O sea, no es algo que te genere una inversión Sí, 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 sí. el agarrar tu celular y grabarte, Sí. ¿no? No, y a ver, y hay todos estos gurús de redes sociales que no estamos diciendo nada nuevo, ¿verdad? El discurso siempre es el mismo, el discurso es empieza y empieza ya, no te lo cuestiones. Sí es muy difícil también porque obviamente, y esto es el común denominador, siempre las críticas y los cuestionamientos van a venir de la gente más cercana. O sea, de la gente que esperas, más esperas que te diga, güey, ve, hazlo, rómpela, es la gente que más te lo va a cuestionar. Este, ¿Cuánta gente de nuestro círculo más cercano no nos... y empezando desde el núcleo, o sea, inclusive dentro de círculos familiares. Bueno, a ti no te decían tanto, pero me decían Pero más te a lo mí. venían a decir a ti. De que, oye, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué está haciendo? O qué... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hijo, Pero eso siempre, siempre va a estar. siempre va a estar. Siempre. Evidentemente siempre va a estar. Si estás viendo esto y estás cuestionándotelo No nada más en redes, en lo que en hagas. todo, sí, sí, sí. Pero bueno, en redes en particular el hecho de que sales al mundo pues, y te expones, pues estás ante la mirada de todos, ¿no? Pero sí definitivamente si estás viendo esto y tómenlo de alguien que ya no genera contenido, pero si están cuestionándoselo, denle. También como hemos dicho, güey, ¿qué es lo peor que puede pasar, güey? Un mes, 2 meses, Pero, 3 meses, o sea, no funciona, no estás contento, no es lo que quieres. De un día para otro dejas de hacerlo, ¿no? y hoy por hoy, sí siento que de alguna manera es más fácil porque ya es más común. Ya todo mundo quiere o siente que Sí. lo necesita y ya lo ven un poco más normal. A ver, inclusive podríamos mencionar casos de gente que en su momento cuando arrancamos fueron pioneros en criticarnos y que hoy en día se han acercado Sí. a preguntarnos, oye, quiero empezar a hacer esto, ¿cómo lo hago? Pero se entiende, la verdad se entiende. Y más en ese entonces, cuando no era común y muy poca gente lo estaba haciendo, sí era muy difícil de repente decir de que, güey, ¿y quién crees que eres tú para generar contenido y pensar que la gente está interesada en ti? Y También en tus ese cosas? entonces la gente no sabía que lo hacíamos con un Con un objetivo. objetivo muy claro. A ver, el contenido que compartíamos, no siempre mencionábamos que lo hacíamos con un objetivo y que ese era la meta. Pero tú y yo lo tenemos muy claro. Ajá. Sí. Es como que también la gente no entendía de que, oye, ¿por qué este güey está enseñando todo su día? O yo no quiero ver su entrenamiento, yo no quiero... Sí. Pero pues sabíamos que lo hacíamos con el objetivo de crear esta comunidad para el día que sacáramos un producto, darles ese producto a nuestra comunidad. Totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, creo que puede ser también un tema para un capítulo por sí solo, porque en nuestro caso sí renunciamos a generar ese contenido en su momento. Pero bueno, creo que al final es un poco como punto número uno de estos puntos de inflexión que hubo para el crecimiento de Culto y de la marca, el empezar a generar contenido. Si no hubiéramos tenido esa etapa de generar contenido, el canal de YouTube y crear esa comunidad, hoy Culto no existiría, ¿no? Sí. Entonces, Sí, en nuestro num- caso, punto número uno, redes sociales. redes sociales, entrar a redes sociales y decidir exponernos y lanzarnos a eso, ¿no? Eso fue el punto número uno. El siguiente escaloncito, o cómo le llamarías, Sí, el siguiente punto de inflexión para la marca. fue irnos a lo que al día de hoy se conoce como Expo Guadalajara. Ir a nuestra primera expo de moda y textiles, ¿no? Que estar ahí también como que te alimenta un poco a ti, te enciende este fuego, porque estábamos en un mundo en el que ni estudiamos ni estábamos familiarizados, o sea, estábamos improvisando cada paso que íbamos dando. Sí, porque, a ver, contexto, no estudiamos, ni Juan Pablo ni yo no estudiamos nada relacionado a moda, a moda, básicamente. Así, básicamente a nada de moda, absolutamente nada. Entonces no sabíamos, para empezar, no sabíamos dónde buscar, ¿no? O sea, a ver, estábamos dispuestos a tocar puertas y a buscar, pero no sabíamos dónde. Sí. No recuerdo exactamente quién o cómo dimos con esa expo, pero es una expo que se hace en Guadalajara. Van los proveedores más grandes y más importantes que venden en México, maquilas, y marcas también que se quieren ahí exponer y poner su stand, ¿no? Pero Y- sí estar ahí y ver la gente en movimiento, la cantidad de stands, el nivel y el calibre de marcas que estaban ahí acomodados con sus booths, sí fue un golpe de realidad de decir de que, ay, güey, no estamos vendiendo souvenirs, o sea, hay que ponernos a la altura de donde estamos queriendo, el No, campo y, en el que queremos jugar, ¿no? no, y de ahí, pues a ver, es una expo grande
y salimos con nuestro primer proveedor de tela. Bueno, salimos con 2 o 3 proveedores de Salimos con tela 2 o 3. que hoy por hoy seguimos trabajando con un proveedor que sacamos de ahí y sacamos nuestra primera maquila también y sacamos varios proveedores, ¿no? Como les dijimos de que cada cosita la hacíamos por separado, ¿no? La tela, la maquila con alguien más, la etiqueta con alguien más, los logos con alguien más. Entonces como que todo fuimos y lo encontramos ahí. Y eso fue obviamente de gran ayuda. Sí. También nos abrió mucho el panorama, porque como hemos compartido en el capítulo pasado, la primera colección eh, fue muy improvisada, pero en realidad para poder arrancar también, a pesar de que fue un proceso muy largo, pues el que levantara la mano y quisiera trabajar con nosotros y estuviera dispuesto a hacerlo, lo hacíamos, ¿no? Y ir a esta expo nos abrió un abanico de posibilidades en el que nos sentimos un poco empoderados en la posición de decir de que, oye, este me gusta, este no, con este quiero trabajar, con este no. Y también nos sentíamos un poco con la fuerza y la autoestima como marca de empezar a negociar, de tener conversaciones que antes partías de una postura de, por favor, volteame a ver y fabrícame mi ropa, a, oye, pues yo te necesito, pero tú también me necesitas a mí, ¿no? Entonces el diálogo y la conversación y la dinámica con los proveedores cambió. Creo que empoderó mucho ir a la expo, ¿no? Entonces sí sería creo que el segundo escalón importante que hicimos en la marca para exponenciar el crecimiento en su momento. Sí, la verdad es que sí, 100% recomendado. Si quieres empezar una marca de ropa, Ir a uno de estos sería lugares, estos eventos. el primer lugar a donde iría yo para mínimo empaparte un poquito. Sí, sin de duda. este mundo. Sin duda. Qué otro momento dirías tú que... Después de ese, yo Ya pondría dijimos redes como paso 1, redes, ir a la expo como paso Expo 2, textil. 3. Que a ver, no tiene que ser a esa, pero Sí, hay muchas, claro, ¿no? claro, claro. La 3 es vital. La 3 es Vital. vital. Shout out Emanuel. Shout out a Emanuel, pero un asesor financiero. Suena como si no tuviéramos ni idea de lo que estábamos haciendo y estábamos quebrados, No, pero no, en gran no. parte sí, es verdad, es verdad. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Sí. O sea, no teníamos idea de absolutamente nada, pero pues, a ver, la parte vital del pricing, ¿no? De saber realmente los ¿Qué? márgenes que necesitas para que un negocio sea saludable. Sí. Tal cual. Creo que había muchas cosas que nosotros no entendíamos antes de empezar la marca y no que hoy seamos expertos, pero conceptos que pueden sonar muy básicos, pero que al momento de querer aterrizarlos es bien importante. O sea, por ejemplo, el tema del inventario y de no sobreinventariarte o de estar carente de inventario, cómo manejas las cantidades para no tener sentadas ahí 2000 prendas que no se te están moviendo, o cómo no dejar la página vacía para cuando se meta la gente, desde el aspecto financiero, o sea, cómo manejar la inversión en inventario, cómo no sobrepasarte o hacerlo de menos, como decía. El tema del pricing, como tú dices, hay todo. Puede sonar muy sencillo el decir de que pues yo quiero vender mi camisa a 100 pesos y tan, pero ¿dónde te quieres colocar para la percepción del mercado al que vas dirigido? O sea, ¿quién es tu target? El mercado target al que vas dirigido, ¿dónde te colocas en pricing? Y después de ahí lo que se deriva de qué margen tienes, qué utilidad Es neta vas a generar. por un lado, tienes que fijarte en el mercado, toda esta parte que está un poquito más fuera del negocio, y por otro lado, tienes que saber tener un buen margen y saber cuáles son tus gastos y tu producto lo tiene que soportar. Sí. Entonces, hasta que no llegó alguien y nos dijo, oigan, ¿qué están haciendo? Que vuelve lo mismo. O sea, llegó nuestro asesor financiero, otra vez, shout out a Emanuel, y puso orden, ¿no? Sí. Y sí, a ver, como tú siempre me has dicho, ¿no? Es una radiografía de cómo está tu negocio, básicamente. Sí. Con un simple plan de cash que te hagas, que en ese momento yo ni sabía qué era, güey. Un P&L. Con eso, estás del otro lado. Sí. A mí fue algo que me ayudó muchísimo. Te digo que antes yo ni sabía, ni yo le llevaba en un Excel, güey, ahí sumas y restas, pero como a mí Dios me dio a entender, güey. Básicamente. Sí, siempre usamos la yo- analogía, una analogía que usamos mucho, ¿no? Que traigo de mi escuela profesional, por así decirlo, de que usamos la analogía de cómo alguien lee la música.
como alguien lee un pentagrama y tiene esa sensibilidad de poder decir de que, güey, esta nota no aquí, esta nota está desafinada. Emanuel nos ayudó mucho o su incorporación al negocio nos ayudó mucho a ir generando esa sensibilidad de poder, como tú dices, ver un PNL y automáticamente decir de que, güey, aquí tienes un potencial tumor que te puede matar con el tiempo, güey. Atiéndelo. Y sí, la curva de aprendizaje ahí fue increíble y ha sido todavía. Básicamente saber si en realidad tu negocio está generando utilidad o no. Porque a lo mejor lo que a nosotros nos pasaba era que nosotros creíamos que nos estaba yendo bien, pero la realidad era otra. Sí, porque una cosa es las ventas. Como dices tú, a lo mejor decías, vendimos increíble, sí, pero luego métele tus gastos operativos, métele tus costos de producción, métele tus costos de marketing que en ese momento a lo mejor no estaban. Y al final el número no es el mismo que tenías arriba. Entonces, tener esa sensibilidad y esa curva de aprendizaje que hubo con Emanuel fue también, metió un orden en la marca que le dio un cambio radical. Inclusive haciendo la analogía también con los macros que siempre usábamos en el canal de YouTube, que le decíamos a la gente y a quienes les hacíamos asesorías de planes personalizados, que les decíamos, güey, si no tienes bien medido lo que estás haciendo, cuando te vaya bien, no vas a poder entender por qué y cómo replicarlo, y cuando te vaya mal, no vas a entender por qué y cómo evitarlo, güey. Entonces, sí, meter esa disciplina financiera en el negocio también fue, como decimos ahorita, parteaguas. El tercer punto de inflexión en la marca y quizá el más importante de todos, porque le dio oxígeno a la marca y le dio una ruta con mucho más orden e inteligencia para adelante, ¿no? Sí. Entonces, a ver, al principio no fue nada fácil, pues porque volvemos a lo mismo, no estábamos acostumbrados a verlo de esa manera, no conocíamos nada del tema, algunos términos y así, pero pues bueno, como todo, con el paso de los días fuimos aprendiendo. No somos los expertos, pero por lo menos podemos decir que nos ayudó. Sí, mucho, mucho. Pero bueno, eso Increíble. fue tercer punto de inflexión. Ya me dijiste Tercero. redes. ¿Cuál fue el segundo que dijimos? Redes. Sí, no, hace 2 minutos lo dijimos. La Expo. Asesor financiero. Financiero. O finanzas en general. Sí, meter orden a las finanzas del negocio. Exacto. Sí. Cuarto, el fulfillment. Fulfillment. Sí. Su madre. Sí, que a ver, ahí para dar un poquito de contexto, como mencionábamos en el capítulo anterior, si no lo vieron, pues obviamente cuando empezamos la marca, todos los pedidos los teníamos, todo el inventario lo teníamos en nuestro departamento donde vivíamos, ahí teníamos todo acomodado, ahí imprimíamos las guías, nosotros hacíamos los empaques y los llevábamos a FedEx, DHL, por donde se enviaron los paquetes. Y los aventábamos en la cajuela y nos íbamos. Y todos los días, 6 de la tarde antes de que cerraran, pum, a dejar los paquetes. Obviamente con el paso del tiempo, o bueno, al principio te puedes dar ese lujo, que no era un lujo, pero te puedes dar esa libertad de hacerlo y en paralelo también estar operando la marca y generando contenido y como lo estamos haciendo en su momento. Pero con el paso del tiempo, el volumen de los pedidos y el crecimiento de la marca llega a un punto en el que ya no te permite. Llegamos a un punto en donde era o quédate todo el día haciendo paquetes o ponte a operar la marca, ¿no? Sí, ya eran estar 4 o 5 horas de hacer paquetes. Sí. Y ya no era... Sí, no era sostenible. No era sostenible. No era sostenible. Y ahí es donde empezamos a voltear a ver a lo que viene siendo... Que iban empezando. Me acuerdo que en ese año los fulfillments que hoy conocemos eran nuevos en México. O sea, no había. Sí. Ese paso fue importantísimo. Sí, sobre todo eso que te liberó. Liberó tiempo y liberó tiempo en el día para poder enfocarnos en la operación en el día a día de la marca y no estar preocupados por cada pedido. En tema costos, es un costo más elevado, pero que sin duda vale totalmente la pena. No, inclusive me acuerdo que generaba mucho estrés porque a lo mejor íbamos a entrenar en la mañana al gimnasio o al mediodía. Me acuerdo que entrenábamos o en la mañana o el mediodía en la hora de la comida. Y me acuerdo que estábamos entrenando y llegaban pedidos y era un estrés, o sea, casi hasta molestaba que llegara un pedido porque era de que, tenemos que ir al depa, tenemos que empacar antes de que cierren y enviar el pedido porque también queríamos, sí, siempre mantener la satisfacción del comprador y del cliente de decir de que, bueno, hicieron un pedido, vamos a mandarlo hoy mismo para que le llegue mañana. Sí. Y no queríamos perder esa atención. Entonces se empezó a volver muy estresante el, tengo que empacar pedidos hoy. Puta, es hasta ahora, hay que ir, ¿no? Entonces, el brincar al fulfillment nos liberó mucho de ese peso, de ese estrés
y nos proporcionó mucho tiempo también ya para enfocarnos en el crecimiento y en la operación de la marca, ¿no? Entonces ese también fue un punto de inflexión Genial. gigante en la marca. Uno más, dame uno más. Podemos hacer muchos, pero dame uno Te más. doy el quinto. Pauta digital. Pauta digital. Porque por lo menos para nosotros que dejamos de hacer contenido, pues sí veíamos que poco a poco costaba más vender. Sí. No recuerdo bien quién fue el que me introdujo. Ah, ya me acordé. Otón. Ok. Que también, Shout out, Don. sí, Shabrot Otón, fue la primera agencia. Nosotros le hicimos promedio a una agencia. Fue la primera agencia que nos apoyó en ese sentido. No sabemos absolutamente nada del tema. Y fue, oigan, queremos empezar a pautar. ¿No? Que es una caja negra, ¿no? Todo el tema de meta y de pautas a través de redes. El día de hoy, Una incógnita gigantesca. sí. Que Hasta el día de pretendes, hoy. y con el tiempo hemos cambiado de agencias y hemos pretendido ir encontrando el experto en pautas y te das cuenta que no hay tal cosa como un experto en pautas porque el algoritmo y lo que sucede detrás cambia todos los días. Entonces Sí. nunca lo terminas de dominar. ¿no? Es una combinación de muchísimas cosas, del producto, del trafficker, del anuncio per se, de las campañas que existen dentro de Meta, cuánta inversión estás metiéndole, qué tanto margen tiene tu producto para soportar el famoso CAC. Ajá. Pero bueno, pauta digital, Punto de inflexión. Quinto punto de inflexión. importantísimo. Importantísimo. Recuerdo que, a ver, los primeros meses siempre se... Y lo platico porque me pasa mucho cuando sale el tema con alguien que todavía no está ahí y me dicen de que, oye, pero es que, ¿cómo le hago? O sea, entonces le tengo que meter y hasta cuándo voy a ver el retorno de lo que estoy metiendo. Y a ver, al principio fue difícil porque no sabíamos nada y nos decían, oye, a ver, la cuenta necesita agarrar tracción y métele tanto al mes, ¿no? Y no fue instantáneo. O sea, el tema de la pauta, recuerdo que sí fue alrededor de, creo que el séptimo mes, octavo mes, fue cuando ya empezamos a ver la luz al sí, final del sí. túnel. Pero los Inclusive, primeros meses fue, oye, métele y no se y veía. no se veía. Inclusive cuando empezó a funcionar, como dices tú, caíamos en esta lógica ignorante porque no es así. Pero decíamos, oye, por cada peso de ads que yo le meto me está regresando 4 pesos en venta. Pues métele 1,000 pesos en ad para que nos dé 4,000 y métele 1,000,000 de pesos en ad para que te dé 4 millones y no es lineal. De hecho, nos íbamos dando cuenta cómo entre más pautábamos, menos era el ROAS y el retorno. Entonces ahí es donde se empezaban todas estas confusiones de decir de que, güey, no entiendo. O sea, si me estás diciendo que le meta ads para que me genere ventas, pues entonces, ¿por qué entre más le meto ads, menos ventas genera? Y se vuelve ahí un crucigrama muy confuso que, como decía, hasta la fecha no tenemos la explicación de exactamente cómo funciona. Obviamente vas generando cierta sensibilidad y entiendes dónde están los rangos y cómo manejarlo, el formato de los ads, el tiempo y la duración, pero sí, de nuevo, sin haberlo dominado, sí ya con el paso del tiempo fue una decisión también estratégica en la marca que Sí. nos dio A oxígeno. ver, en los y vida. primeros meses invertíamos 5,000 pesos máximo, así me estoy yendo 8,000, 10,000. Y eso, obviamente, ya con el paso del tiempo nos fuimos poniendo el objetivo de irlo incrementando, cuidando estas métricas, estos famosos KPIs que le llaman de irlos cuidando, manteniéndolos estables. Y con con el paso del tiempo, nos hemos hecho, ¿cómo se dice? A ver, no expertos, pero te vas haciendo de conocimiento y eso te permite tener esa confianza de meterle, Sí. confiar en el proceso, confiar en las personas que te están apoyando con ese canal. Porque eso sí, tienes que tener a las personas correctas. Nos pasó, a ver, Muchas veces. con varias agencias o varias personas de que, pues, les vale madre. Esa es la palabra, ¿no? Les vale madre y como no es su producto, como no es su marca, pues ellos hacen su chamba, pero
hasta ahí, ¿no? Sí. Para completar la chamba, ¿no? Sí. Y cuando realmente te topas con alguien que le importe tu marca y lo hagas parte de y realmente se hace el equipo, es cuando ya empieza a notar la diferencia. De hecho, lo que dices es más bien importante, que hasta me surge un sexto punto que se me hace muy importante, que es que, a ver, si bien la marca ha crecido y aquí en las oficinas pues, cada vez somos más gente, digo, no somos muchos, pero tenemos colaboradores directos que están con nosotros en Culto, pero encontrar los partners, como tú dices, los partners Sí. que son externos a la marca, con los que trabajamos, hemos visto cómo y lo importante y lo beneficioso que ha sido para la marca, que estos partners en realidad están enamorados de la marca junto con nosotros y son Y- consumidores y aficionados de la marca y de lo que la marca es y lo que la marca ha hecho y la calidad del producto, que entonces lo que tú dices se cumple, porque inclusive ellos en su tiempo libre, en sus casas o en sus oficinas donde estén, genuinamente tienen en su mente el encontrar y el tomar las mejores decisiones para Culto, ¿no? Eso también ha sido bien Sí, importante sin duda. y se ha visto muy reflejado en la marca. Eh, pero bueno, a ver, estamos mencionando 5 o 6 puntos. Como dijimos al principio, podríamos mencionar muchos más. Pero si tuviéramos ahorita con el tiempo que tenemos que mencionar unos pocos, creo que esos serían. Sí, los más importantes, los que yo por lo menos recomendaría 100%, a lo mejor y no en ese orden, pero 100% recomendaría si quieres empezar un negocio de una marca de ropa. Y a lo mejor y quítale el punto número 2 de irte a la expo. O sea, si quieres hacer otro negocio que no sea una marca de ropa, pues hay que sacar una marca de termos. Sí, Pues lo mismo, nada más que en vez de irte a la expo, pues te vas a donde sea que vendan a termos. donde sea que vendan termos. Sí, pero bueno, Pero bueno, sin creo duda. que para resumir, esos serían los puntos que mencionaríamos ahorita como los puntos de inflexión más importantes y que más abonaron al crecimiento de la marca. Pero creo que falta mucho camino por recorrer. Sí. Y si bien, sí, como decíamos al principio, hemos logrado cumplir este sueño de los chavillos, amigos en el gimnasio, fantaseando con tener su propia marca de ropa y que hoy es una realidad. De hecho, el fin pasado, estábamos en un evento, ¿te acuerdas? Sí, Que nos volteamos a ver y dijimos de que, güey, ¿cuándo te imaginabas que íbamos a estar que aquí. íbamos a estar aquí? Estábamos Así, en, viendo el celular de que... estábamos en una boda. Estábamos en una boda y eran las 3 de la mañana, Mm. ¿no? Música, gente, y tú y yo estábamos así sentados y nos volteamos, estábamos platicando y dijimos de que, güey, Sí, porque aparte estábamos acabando el mes de enero, el mes de enero, mes que fue el mes récord, el mejor mes que ha tenido la marca, el mejor mes enero que ha tenido la marca en 2026. todos los En sentidos. todos los sentidos. Y estábamos sentados y sí, como tú dices, estábamos aquí con el Shopify en el celular y estábamos dando refresh nada más para ver cómo iba a cerrar el mes, ¿no? Y sí, nos volteamos a ver y dijimos de que, güey, ¿quién iba a decir? ¿Te imaginabas que íbamos a poder llegar a estar teniendo estas conversaciones y poder voltear a ver a Culto y decir, "Puta, o sea, lo que era nuestro sueño hace 7 años, hoy es una realidad intangible, ¿no?" Entonces, si esto sirve para inspirar a cualquiera que nos esté viendo o para motivarlos a que, pues, a que se lancen a lo que sea su idea o su plan o lo que estén planeando. Siempre lo escuchamos de mucha gente, ¿sabes? Sí, Y a lo mejor sí es una frase como que muy cliché, sí, pero muy neta trillada. sí vale totalmente, por lo menos en nuestro caso sí Ha valido la pena. ha valido la Ha habido pena. momentos difíciles que podremos No, elaborar claro. aquí sin Por duda. De supuesto. hecho, aprovechando para ir cerrando, como les mencionamos en el capítulo pasado, déjenos sus preguntas. Si hay algo en específico que resuene con algún plan que traigan ustedes ahorita, de nuevo, aunque no tengan que ser una marca de ropa, siguiendo el ejemplo de Sebas, aunque sea una marca de termos o lo que sea, si hay algo que resuene o alguna curiosidad o algo que quieran escuchar y que les elaboremos, por supuesto que estamos más que abiertos a hacerlo, así que déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias de si quisieran ver a alguien aquí. También queremos invitar a gente para tener pláticas que no sean exclusivas de Culto y de la marca. La verdad, este es un espacio que queremos abrir a todo tipo de conversaciones. Suena muy bonito y el capítulo sonó muy bonito y muy inspirador de las 5 cosas que nos hicieron crecer a tal X ventas, pero ha habido momentos de mucha frustración, ha habido momentos de lágrimas, Cualquier negocio. de enojos, de ganas de decir, güey, esto no va a funcionar, mejor ya no nos hagamos güeyes y volteamos a ver otro lado. Pero bueno, creo que la resiliencia y las ganas de que se cumplan nos han traído también hasta aquí, ¿no? Entonces, Listo. listo, como les digo, dejen sus comentarios,
Gracias por estar aquí, gracias por vernos, los amamos a todos y estamos eternamente agradecidos con ustedes. Gracias a ustedes, Culto es en gran parte lo que es, como dijimos, el paso uno más importante de la existencia de esta marca fue la comunidad que nos han ayudado a formar, ¿no? Entonces, gracias por eso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Peace.